el miedo a mirar adentro. A nosotros, siempre digo, ¿no? Nos es difícil comprender esto que es mirar adentro. Yo creo que en algún momento nos va a hacer clic y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Para mí el mirar adentro es cuando observamos, ¿no? Cuando estamos en ese lugar del observador, del testigo, donde puedo darme cuenta que me doy cuenta, ¿no? Ahí es mirar adentro. Pero nosotros le escapamos a esto de mirar adentro porque nosotros no queremos, eh, tomar contacto con nosotros mismos. ¿Mm? Nosotros queremos escapar. Nuestra vida es como un gran escape continuo, ¿no? Por eso inventamos esto del dolor y del placer, ¿no? Creyendo que evito el dolor, busco el placer y todas estas cosas que inventamos, ¿no? La mente se inventó para nunca estar centrado en mí, ¿no? Y reconocer mi verdadera identidad. Porque pareciera que no basta ser el hijo de Dios. Ser el hijo de Dios parece ser que es muy soso y aburrido. Mejor ser este cuerpo con un nombre y apellido de DNI, número tal, que dice que vivo en tal lado y que soy de tal país. Toda esta cosa que no inventamos, ¿no? Fíjense, ¿no? ¿Hasta qué punto? Claro, por eso después decimos que no somos felices. Y no es que para el ego nunca nada alcanza. Por eso los grandes místicos, estos los que le llamamos los que se iluminaron, por ejemplo, como está la Santa Teresa de Jesús, que dijo, solo Dios basta. Pero es que a nosotros no nos basta Dios. Yo quiero algo más. Quiero experiencias chulas acá en el mundo, viajar, no sé, hacer cosas, subir la montaña, cosas que me exciten, que me pongan, ¡ay! ¿No? Todo así. Todo así tiene que ser la vida, ¿no? Estar centrado en mí mismo, o sea, eso parece aburrido. Es como, no sé, estar sentado en la plaza chupando chupetín, qué sé yo. No tiene. Claro, todo eso tiene que ver con el mirar adentro, por eso le escapamos a eso, ¿no? Bien, vamos a leer lo que dice esta sección. El Espíritu Santo jamás te enseñará que eres un pecador. O sea que cada vez que yo me creo que soy un pecador, que es lo que me creo a cada rato de mi existencia, es que estoy con el ego. O sea, mi maestro, el que yo elegí en mi mente, es el ego, porque yo siempre me creo ser un pecador. Bah, no sé, yo por lo menos, ustedes no sé. Bah, ni que fueran otros, si son los mismos que yo. Siempre me creo ser un pecador. Claro. Digo que no quiero sentirme un pecador, pero es que me conviene, por eso quiero ser un pecador, porque ser pecador indica que yo soy un ser separado y que existo por mi cuenta. Entonces ahora no me queda otra que ser un pecador. Recuerden que esa es la idea del yo ve. ¿Se acuerdan del yo ve, de la división de la mente? Ahora el ego me ayudó a proyectar ese yo A, ese miedo que tenía la mente, en un yo sé, que es Dios, y en un yo B, que soy yo, con cara de inocente, la buena de la película y todos estos desgraciados que me la hacen la vida cuadritos, yo no sé. ¿Ven? Otros, donde poder poner mi culpa. Es el juego de acá, fíjense, obsérvenlo. Bien, el Espíritu Santo sería justamente la parte de nuestra mente que corrige nuestros errores, pero eso no es algo que le pueda causar temor a nadie. Tienes un gran temor a mirar en tu interior y ver el pecado que crees que se encuentra allí. ¿Ven? Todos creemos que en mi interior, o sea, en nuestro interior, hay un coco, el coco, algo terrible, algo, ¿no? No tienes miedo de admitir esto. El ego considera muy apropiado que se asocie el miedo con el pecado y sonríe con aprobación. No teme dejar que te sientas avergonzado. No pone en duda la creencia y la fe que tienes en el pecado. ¿Ven? El ego contento que nosotros creemos que somos pecadores. Sus templos no se tambalean por razón de ello.
Tu certeza de que dentro de ti anida el pecado no hace sino dar fe de tu deseo de que éste esté allí para que se pueda ver. Sin embargo, esto tan solo aparenta ser la fuente del temor. Recuerda que el ego no está solo. Su dominio está circunscrito y teme a su enemigo desconocido, a quien ni siquiera puede ver. Te pide imperiosamente que no mires dentro de ti, pues si lo haces tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará. Esto es toda una metáfora, ¿no? Entiéndase. Este es el gesto mental que nosotros no queremos hacer. Vamos a hacerlo en un ejemplo sencillo porque si no todas las palabras del curso vieron que son altamente complicadas. Este es el gesto que sería, que es lo único que sana, es cuando yo me creí algo, o sea, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Viene un pensamiento, X, no vamos a nombrar qué pensamiento, que me origina un sentimiento, ¿sí? De sentirme malo, erróneo, ¿no? Que es la culpa inconsciente, un pecador, ¿sí? Que merezco castigo. ¿Bien? Eso es así como nos sentimos todos todo el tiempo aquí. Lo único que me saca de ahí es, por eso el curso me muestra todo el tiempo que hay una parte de mi mente que está cuerda, gracias a Dios, que puede observar, ¿sí? Que se llama, y justamente el curso, o sea, no lo nombra, pero bueno, Ken Wapnick hace uso de este término, se llama el tomador de decisiones, que soy yo, fuera del sueño, o sea, yo, pero no se imaginen yo como persona, ¿no? Quien yo soy, fuera del sueño, donde yo me ubico, por eso ahí es cuando me centro, y digo, ¿es verdad esto? O sea, puedo elegir de nuevo, o sea, dejar de verme como un cuerpo pecador, malo, que la cagué, y siempre con el ego siempre la cagamos a cada rato. Bien, y darme cuenta de que eso no es verdad, que es un cuento que mi mente me está contando, porque mi tomador de decisiones elige siempre al ego, y entonces me quedo atrapado, ¿sí?, en la mentira, la mentira. El ego es la mentira, vamos a ponerlo así para que poder comprenderlo. El Espíritu Santo es la verdad, es lo que yo soy, espíritu. Bien. Inocente, totalmente. Eso es la verdad. Ese trabajo interno es mirar adentro, es cuando yo puedo observar. Pero ¿qué pasa? Como todo aquí no nos queda otra, estamos identificados con este cuerpo, voy a tener que utilizar el cuerpo como un instrumento, como un sensor, podríamos decir, para no usar un término, vamos a hacer, en el cual yo a través de mis emociones, porque todos aquí experimentamos emociones, llamémosle el nombre que le querramos poner, ira, envidia, celos, bueno, lo que sea, en donde yo puedo sentir mediante el cuerpo eso y darme cuenta de que me estoy dando cuenta, de que me estoy dejando arrastrar por un sentimiento que dio origen, o sea, que vino de un pensamiento en el cual yo otra vez me creía ser esta, la que sufre, la que los otros le dicen, la que le pasó no sé qué, bueno, otra vez el victimismo va. Cuando puedo salir desde ese espacio de víctima y situarme en la conciencia, o sea, situarse en la conciencia es situarme en el tomador de decisiones, ¿no? Y mirar, por eso podríamos decir que cuando miramos con el Espíritu Santo, para que podamos desmitificar al Espíritu Santo y dejar de verlo como la paloma, es cuando yo veo a los demás con buenos ojos, ¿no? Podríamos usar ese término. Como los vería Dios, como los vería el amor, sin juicio. Ese es el ejercicio.
Eso es lo que me está diciendo el curso. Mientras tú sigas queriendo sostener tu especialismo y ser el yo ve de la cara de inocente, que yo soy el bueno y mirar a los otros pobres, porque podemos tomar varias actitudes aquí, que yo soy la víctima y los otros me hacen, o si no, yo, menos mal que estoy aquí para enseñarle a estos pobres, estas pobres ovejas descarriadas que le tengo que decir lo que tienen que hacer, que no se dan cuenta de nada. Bueno, depende, no importa el papel, sino que darme cuenta del papel que estoy representando. Pero que para eso necesito aquietarme y darme cuenta de quién soy realmente. Y ese quien yo soy no tiene nombre. No tiene nombre. ¿Mm? O sea, cuando me sitúo en la conciencia de quién soy, el DNI, número tal, fulanita de tal, puf, a la basura, no sirve para nada. Fíjense que cuando tiramos la pata, el DNI te lo sacan. Sí, después te dan algo que se llama certificado de defunción. Patapufete. Fíjense, mira, estamos vivos, tenemos que andar con el DNI. Porque nos pueden llegar a... ¿no? Que la huella digital, nos toman la huella digital. ¿No? Claro, todo eso forma parte de esta obra de teatro. Pero eso no se trata de querer, como dice el curso, volvemos a repetir y recordar, de querer cambiar las formas ahí del mundo porque no va a cambiar nunca. Solo puedo cambiar yo de mentalidad. Y desde esa paz observar el mundo. Desde otra actitud mental, o sea, con buenos ojos, como lo vería el amor. Eso es lo único que podemos todos hacer aquí. Podemos creer que podemos hacer muchas otras cosas. Y cada uno parece que tiene libre albedrío, puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Pero es que todos vamos a terminar rindiéndonos. ¿Sí? Vamos a tener que rendirnos. Hablando de rendirnos, el viernes vamos a empezar con el curso este del rendirse, ¿no? Acá está. No sé dónde lo metí, ay, no me acuerdo. Acá lo tengo. El del ríndete. ¿Ven? El experimento rendición. Ríndete. Es largo el libro, ¿eh? Yo les digo. Pero bueno, voy a tratar o sea, ir compartiéndolo con ustedes de una manera, digamos, más sintética, porque el autor ahí lo que hace es contar toda su historia, ¿no? Vamos a ir contando un poco la historia de Michael Singer, pero vamos a ir apuntando a lo que él fue descubriendo, ¿no? Para que nos sirva para nuestra experiencia. Eso es lo que estamos ahí, es donde vamos todos. Por eso hay una parte en el curso donde dice la resistencia al dolor, que puede ser como larga, ¿no? Pero va a que llegar un punto en el que nos vamos a poner de rodillas y voy a decir, no sé, ahí, en esa mente vacía, entra Dios. ¿Mm? Mientras tanto, bueno, mientras estemos eligiendo siempre el sistema de pensamiento ego y estemos atrapados en esto de querer ser mejores, de no sé qué, es ahí donde nos tiene la mente siempre. Fíjense, observen. Por eso esto es un trabajo de observar la psique todo el día. Es que es la única manera de salir del atolladero. ¿Mm? La muerte del cuerpo físico va a suceder, quiera o no quiera, pero es que eso no es lo que somos. ¿Sí? Si seguimos experimentándonos como que somos este cuerpo, vamos a sufrir. Eso no quiere decir tampoco que descuidemos el cuerpo, entiéndase. Mientras estoy aquí, bueno, si ciertos alimentos me hacen mal, no los como, ¿no? O sea, los dejo de comer. Y punto, y ya está. Entonces ahora mi cuerpo, bueno, se siente mejor, porque ahora no estoy comiendo esas cosas que me hacían mal, y qué sé yo. Está todo bien, eso se puede hacer. Nadie está diciendo que no. Pero es que por mucho que lo cuidemos o sea, lo cuidamos para llevar una mejor calidad de vida y no estar descompuestos y mal, ¿no? O sea, no me voy a empezar a, qué sé yo, a clavar clavos porque no soy un cuerpo. No.
lo cuido, lo normal. Voy al dentista, qué sé yo, porque los dientes me van a doler, no sé, cosas normales. ¿Mm? Pero una cosa es lo normal y otra cosa es ya estar obsesionado por algo. Porque entonces quiere decir que ¿dónde estoy yo? Más me aferre al cuerpo, más miedo voy a tener. ¿No? El cuerpo es un instrumento. Como tener una guitarra, una flauta o cualquier cosa, cualquier instrumento. Lo uso y emite sonidos, ¿no? Un piano, es muy bonito ejecutar la música en un piano, pero es un objeto. Bueno, este cuerpo también es un objeto. Nosotros lo que no queremos reconocer que somos objetos, ¿no? Bien. Entonces, este miedo que siente, que creemos sentir, es que este sistema de pensamiento ego no le teme al Espíritu Santo como nosotros creemos, no, solo le teme al tomador de decisiones. El sistema de pensamiento ego tiene miedo de que nosotros recordemos quiénes somos y nos situemos en la conciencia y nos demos cuenta de que no soy él, que no somos el ego. ¿Sí? Por eso, no es que yo tengo que luchar por deshacer mi ego y ahora ser más bonito y tener menos ego. No, no se trata de eso. Ahí es otra trampa. No, es justamente observar el ego y no juzgarme. Porque es que el ego lo vamos a tener con nosotros hasta el último momento. Que aparentemente este cuerpo, porque después vamos a tener otro cuerpo, pero como estamos identificados con este, es que el ego es un constructo mental, o sea, es una manera de pensar. O pienso separadamente, ¿no? O pienso en unidad. O estoy en el miedo o en el amor, no hay otra cosa. El ego nos hace creer que hay otras cosas, ¿sí? O sea, muchos ídolos ahí fuera, ¿no? Entonces, más, no es este el temor secreto del ego, ni tampoco el tuyo que eres su siervo. El ego vociferando destempladamente y demasiado a menudo, profiere a gritos que lo es. Pues bajo este constante griterío y estas declaraciones disparatadas, el ego no tiene ninguna certeza de que lo sea. Tras tu temor de mirar en tu interior por razón del pecado, se oculta todavía otro temor, y uno que hace temblar al ego. ¿Qué pasaría si mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? Esta temible pregunta es una que el ego nunca plantea. Y tú que la haces ahora estás amenazando demasiado seriamente todo tu sistema defensivo, como para que él se moleste en seguir pretendiendo que es tu amigo. Aquellos que se han unido a sus hermanos han abandonado la creencia de que su identidad reside en el ego. Una relación santa es aquella en la que te unes con lo que en verdad forma parte de ti. Tu creencia en el pecado ha sido quebrantada, y ahora no estás totalmente reacio a mirar dentro de ti y no ver pecado alguno. ¿Vieron esa parte cuando el curso nos dice que primero nosotros miramos dentro nuestro? Claro, es que siempre miro dentro mío, es que no me doy cuenta. Por eso que veo ahí fuera es lo que está dentro mío. Si no, no lo podría ver. Eso que yo creo ser, así es como creo que son los demás. Esto hasta la psicología lo dice, ¿eh? No es que lo digo, lo dice el curso nomás. Bien, vamos a dejar por ahora acá en el párrafo 3, o sea, llegamos hasta el 4, ¿no? Y fíjense en que acá viene esta partecita que ahora la voy a adelantar para llegar a donde estábamos, aquí, donde dice, que le preguntan a Ken Wapnick, cuando tratamos de mirar a nuestro ego, ¿debemos mirar sin juzgar los problemas del mundo? ¿O solo nos daremos cuenta de que elegimos al ego o es lo mismo? Vieron que ahí es como muy sutil, ¿no? Esta, de mirar
parece que fuera una cosa re difícil mirar al ego sin juzgar, que es lo que es el perdón. Y nos va a llevar tiempo. Pero van a ver que llega un momento que lo vamos a hacer automáticamente. Ya vamos a perdonar en automático, porque ya es... La mente ya se entrena para eso. Va a quedar entrenada así. Bien, entonces Wapnick le dice: sus preguntas presuponen que uno puede elegir el ego y mirar sin juzgar, lo cual solo es posible si uno está en un estado de negación. Vamos a leerlo de vuelta porque es un poco complicado, fíjense. Fíjense en lo que pregunta esta persona, es que uno cree que elige al ego primero y mira sin juzgar. Eso dice él que es estar en un estado de negación. Ahora vamos a ver por qué. El ego solo conoce el juicio, que se basa en su error fundamental de hacer que el error sea real. Fíjense en que hay varias partes del curso, ¿no?, donde se nos insiste en que no hagas el error real. Es muy difícil para nosotros, yo le digo porque a mí también me pasa. Uno se la pasa bastante tiempo, pero ¿qué me quiere decir con que no haga el error real? No lo comprendemos, o sea, intelectualmente primero, porque primero lo tengo que entender intelectualmente, ¿no? ¿Cómo que no lo haga real? Porque si no, no lo puedo perdonar. Y fíjense en lo que le dice ahora. Lo que usted quiere hacer es vivir su vida prestando atención a lo que piensa y a cómo se siente. Bien. Si se encuentra enojado, temeroso, alegre, debido a problemas en el mundo, ya sean personales o generales, reconozca que ha elegido al ego. Es este reconocimiento lo que es mirar. Mirar las elecciones de su ego con Jesús a su lado. Por eso es muy sutil la diferencia y por eso nos cuesta a todos mucho, ¿no? Yo hablo en plural porque a mí me pasa igual que ustedes, no van a creer, ¿eh? Al principio, como estamos muy identificados con este sistema de pensamiento, parece que estamos en lucha con el ego, o sea, como que nos los queremos sacar de encima, ¿m? Porque ya lo detectamos en cierto punto y decimos, no, es el ego otra vez, es el ego, ay, estoy pensando con el ego, ay, el ego, y no sé qué, estamos metidos ahí mucho tiempo, ¿no? Queremos algo que nos saque el ego, o sea, que no pensemos, que por eso es tanto que queremos calmar la mente y no queremos pensar, porque vemos que todo ese borbotón de pensamientos y sentimientos, a medida que vamos avanzando con este curso, van a empezar a aflorar y nos van a provocar esto que nosotros llamamos miedo, resistencia al curso, porque nosotros en realidad no queremos, vieron como acá en el mundo decimos dar el brazo a torcer, no, somos cabezones y queremos ir por nuestra cuenta. Ese es el sistema de pensamiento ego, ¿bien? Por eso el curso me está diciendo que él sabe, el Jesús, el que dictó el curso, bueno, vamos a llamarle que es Jesús porque todos, ¿no? Igual no es el Jesús bíblico, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Me está mostrando, ¿no?, que el problema ni siquiera es el cuerpo. Me dice, ya que crees que eres un cuerpo, ya que crees que puedes elegir, porque es todo lo que creemos, aprovecha, usa eso para desaprender todo esto que te enseñaste. Entonces lo que yo tengo que estar atento no es al ego, si está el ego o está el espíritu, como si fueran dos entidades opuestas, porque si no voy a estar en lucha. Yo lo que tengo que estar atento es a cómo me estoy sintiendo a cada instante, y eso es estar en mí, eso es estar centrado, que es de donde yo escapo, de cómo me siento. Por eso inventamos muchas cosas para dejar de sentirnos mal. Ay, me siento mal. Ay, me voy a tomar una pastilla para que se me pase. Nosotros queremos que se nos pase, que se nos pase. Bueno, ese es en donde nos tiene atrapados el ego. Mientras estemos ahí no vamos a salir nunca, porque siempre va a haber algo, ¿sí? Como dice el curso cuando habla de las relaciones especiales, siempre va a haber otro.
Me peleo con este y siempre hay otro. Siempre hay algo para suplantar, para sustituir. Mientras esté ahí no voy a estar haciendo ningún curso de milagros. Me estoy contando que hago algo, pero es que no estoy haciendo nada. Yo tengo que estar muy atento, muy centrado. Por eso tengo que observar. Eso es mirar, mirar, mirar. Ya cuando vimos el curso Antonio Blay lo vimos. Ahora que estábamos viendo Michael Singer, estamos viendo lo mismo. Fíjense en que todos nos dicen lo mismo. Y es ahí donde viene la mayor resistencia, ¿no? Mirar cómo me siento, ¿sí? Yo. Parece que soy yo, porque no me queda otra. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y creo, porque es automático, que me siento así debido a que la causa está fuera de mí, que es el mundo o que son los demás. ¿Bien? El perro, el gato, mi hijo, mi tío, mi abuela, mi jefe, etc. Llámensele como quiera. Bien. Eso, cuando me estoy sintiendo así y tomo conciencia de cómo me siento, es que me doy cuenta de que elegí al ego. Y no digo, ay, y me quiero deshacer del ego. Y le quiero tirar raid o, no sé, darle un veneno para que se muera el ego. No. Estoy reconociendo, otra vez tengo miedo y estoy eligiendo este sistema de pensamiento que me promete el oro y el moro, pero en realidad no me sirve para nada. Bien, eso es mirar. Quiero ver de otra manera. Por encima de todo quiero ver. Esos deseos, esos decretos, no sé, llámenle como quiera, esa intención, entre comillas, de querer ver con buenos ojos, como decíamos hace un rato, es lo que me saca del atolladero. Es que es lo único que hay. Yo sé que ustedes, yo les debo de estar hablando y dirán, uy, esta qué pesada, cómo hincha los cocos, ¿no? Con esto. Pero es que es lo único que hay. El ego nos va a llevar a buscar muchas cosas ahí fuera. Porque es que no queremos hacer este gesto interno de mirar adentro. Eso es mirar adentro. Es darme cuenta de que me estoy dando cuenta. De que otra vez siento miedo. Y que no está mal sentir miedo, que no es un pecado. Como me contó esta mente loca. No, es lo que pasa. Entonces lo abrazo en mí. Otra vez siento miedo. Todos aquí tenemos miedo. Todo sea lo que sea. Y que no es ser... ¿cómo es? Que no nos tenemos que juzgar por sentir miedo. Es que es lo natural aquí. Lo normal, podríamos decir. Es solo darme cuenta. A ver, por ejemplo, los niños, cuando son niños, sienten miedo, ¿no? Por ejemplo, si se sienten abandonados o no sé, lo que sea que les pase. Y entonces, la madre o el padre o la mamá y el papá, bueno, no sé, ¿qué hacen? Demuestran al niño de que no pasa nada, que todo está bien. Y al niño se le va el miedo. Bueno, así es. Eso es mirar adentro. Es recordar que no estoy solo, que el amor está a mi lado. A mi lado significa que está en mí, que es lo que soy. Y ese amor en mí es el que abraza el miedo. Y el miedo desaparece. Que se fue por un rato y vuelve. Bien, vuelvo otra vez a elegir de nuevo. Y así es siempre. Hasta que en un momento me voy a dar cuenta que el miedo no es nada y solo voy a ver amor. O sea, voy a estar en esa mente crística. Eso es el Cristo. ¿Sí? Por eso es importante, ¿no es cierto? Que nosotros... Ay, esperen porque acá no sé qué pasó. Bueno, ustedes yo sé que no me ven, pero yo estoy acá luchando con el mouse y el cosito. Recordando que el ego es una elección, eso lo tengo que tener muy claro, porque ahí es donde me empiezo a ser poderoso como mente, ¿no? Ya dejo de estar en ese papel de que, ay, el ego me atrapa.
me atrapa. No, el ego no nos atrapa a ninguno. Yo me dejo atrapar, porque yo lo elijo. Eso es ser poderoso y responsable. Simplemente reconoce la elección que ha hecho sin darle el poder de quitarle su paz. ¿Mm? Bien, que sí, que en este momento, otra vez, ¿sí? Como siempre va, la mayor parte del tiempo, me siento enojado. Entonces quiere decir que elegí al ego. Me doy cuenta que yo lo elegí, siento esa emoción y elijo de nuevo. ¿Mm? Como dice esa sección tan bonita del curso, esto no tiene por qué ser así. ¿Por qué le voy a regalar mi paz? ¿Mm? Nadie puede quitarme la paz. Ese es mi poder como hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo miro al ego con humildad? Apenas puedo imaginarme mirarlo sin juzgar, mucho menos me puedo imaginar mirarlo con humildad. Esa es otra gran lección, ¿no? Porque la humildad es nuestra gran lección acá en esta aparente tierra, experiencia que le llamamos humana. Nos cuesta mucho ser humildes. La soberbia es nuestra gran compañera, porque el orgullo, recuerden que es la gasolina de la culpa, ¿no? Entonces, claro, no queremos sentirnos culpables, pero siempre queremos ser más que. Mirar al ego sin juzgar es mirarlo con humildad. Eso es ser humilde en mi mente, ¿no? El ego en su arrogancia nos haría retroceder con horror cuando nos damos cuenta de la magnitud de su engaño, maquinación y maldad. Este horror viene de la arrogancia de tratar de engañarnos para que pensemos que no tenemos ego, que somos más avanzados espiritualmente de lo que realmente somos, o que somos capaces de evaluarnos a nosotros mismos en absoluto. Eso es lo que les decía recién con lo de la soberbia, ¿no? Hay que observarlo esto. Eso es mirar. ¿Ven? Mirar tranquilitos en un silencio mental, ¿no? Porque puedo estar en el medio, no sé, de una carrera de autos de Fórmula 1 y estar en una paz mental. No necesito estar encerrado en una cueva, ¿eh? Observar esto. Ah, otra vez me estoy engañando, ¿no? Eso de creernos que estamos por encima del otro o por debajo de otros, porque bueno, esto va variando, ¿no? Es el gran tema del mundo, este que hicimos todos juntos. Claro. Dios, en su infinito amor, nos da todo, menos no está de acuerdo con el deseo de ser especial. Es como que Dios nos dijo, bueno, mira, yo te doy todo, te puedo ofrecer todo lo que quieras, todo es tuyo, menos ser especial. Porque todos mis hijos son especiales y todos son iguales. Ah, qué problema. ¿No? Entonces no podemos decir que amamos a Dios mientras tengamos un resentimiento, un odio hacia otros. Es así, ¿no? Aunque es doloroso. Es doloroso. A mí me duele. Porque hay alguien dentro mío que patalea. Dice, no, yo quiero que papi Dios me mire a mí y diga, sí, hijita, qué bonita eres tú y los otros qué malvaditos, ¿no? Esa mente infantil que tenemos. Yo la observo y digo, bueno, elijo de nuevo, porque es que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Hay que dejar de castigarse. Vamos a leer el párrafo 4, que dice, tu liberación no es aún total. Todavía es parcial e incompleta, aunque ya ha despuntado en ti. Bueno, si estamos leyendo este curso es que ha despuntado, porque si no, no estaríamos leyendo esto. Al no estar completamente loco, no estamos completamente locos, has estado dispuesto a contemplar una gran parte de tu demencia
y a reconocer su locura. Tu fe está comenzando a interiorizarse más allá de la demencia hacia la razón. Y esta razón de la que nos habla acá, no es la razón esta de que quiero tener razón, ¿no? Sino la voz de la razón de la que nos habla el curso más adelante, ¿no? Y lo que tu razón te dice ahora, el ego no lo quiere oír. El propósito del Espíritu Santo fue aceptado por aquella parte de tu mente que el ego no conoce y que tú tampoco conocías. ¿Ven? Ven que siempre nos lleva al mismo lugar el curso, a la conciencia, al tomador de decisiones, el que ve y elige esa otra parte de la mente, que es la voz de la razón, la cordura. Sin embargo, esa parte con la que ahora te identificas no teme mirarse a sí misma, ¿ven? Cuando me identifico con el Espíritu Santo en mi mente, no tengo miedo de mirar. Solo cuando me identifico con el ego tengo miedo de mirar, ¿no? No conoce el pecado. ¿De qué otra forma si no habría estado dispuesta a considerar el propósito del Espíritu Santo como suyo propio? Esta parte ha visto a tu hermano y lo ha reconocido perfectamente desde los orígenes del tiempo. Y no ha deseado más que unirse a él y ser libre nuevamente, como una vez lo fue. Ha estado esperando el nacimiento de la libertad, la aceptación de la liberación que te espera. Y ahora reconoces que no fue el ego el que se unió al propósito del Espíritu Santo, y por lo tanto, que tuvo que haber sido otra cosa. No creas que esto es una locura, pues es lo que te dice la razón y se deduce perfectamente de lo que ya has aprendido, ¿no? En esa parte de nuestra mente. Menos mal que la tenemos, ¿no? En las enseñanzas del Espíritu Santo no hay inconsistencias. Este es el razonamiento de los cuerdos. Has percibido la locura del ego y no te ha dado miedo porque elegiste no compartirla, pero aún te engaña a veces. No obstante, en tus momentos más lúcidos, sus desvaríos no producen ningún terror en tu corazón, pues te has dado cuenta de que no quieres los regalos que el ego te quitaría, de rabia por tu presuntuoso deseo de querer mirar adentro. Fíjense en cómo le llama, ¿no?, el curso. Tu presuntuoso deseo de querer mirar adentro. Todavía quedan unas cuantas baratijas que parecen titilar y llamarte la atención. No obstante, ya no venderías el cielo por ellas. Y ahora el ego tiene miedo, mas lo que él oye aterrorizado, la otra parte de tu mente lo oye como la más dulce melodía, el canto que añoraba oír desde que el ego se presentó en tu mente por primera vez. La debilidad del ego es tu fortaleza, el himno de la libertad, el cual canta en alabanza de otro mundo, le brinda esperanzas de paz. Pues recuerda el cielo y ve ahora que el cielo por fin ha descendido a la tierra, de donde el dominio del ego lo había mantenido alejado por tanto tiempo. El cielo ha llegado porque encontró un hogar en tu relación en la tierra. Y la tierra no puede retener por más tiempo lo que se le ha dado al cielo como suyo propio. Contempla amorosamente a tu hermano y recuerda que la debilidad del ego se pone de manifiesto ante vuestra vista. Lo que el ego pretendía mantener separado se ha encontrado y se ha unido, y ahora contempla al ego sin temor. Criatura inocente, de todo pecado, sigue el camino de la certeza jubilosamente. No dejes que la demente insistencia del miedo, de que la certeza reside en la duda, te detenga. Esto no tiene sentido. Fíjense en esto que dice acá, ¿no? Esto tiene mucho que ver porque pareciera, ¿no?, que como que cuando parece que comprendemos, que tenemos esa certeza, hay una parte de nuestra mente que automáticamente saltara, ¿no?, como un tigre,
o un puma, no sé, acechándonos. No, 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 eso no puede ser verdad. Tenés que preocuparte, tenés que sentirte así, o nos lleva otra vez, nos distrae con el mundo, ¿no? Con estas baratijas, como dice el curso. Porque el sistema de pensamiento ego se encarga todo el tiempo de que, bueno, de que le rindamos culto a él y que estemos identificados para poder seguir manteniendo la separación, ¿no? Nuestra mente. Y cada vez que parece ser que nosotros elegimos el amor en nuestra mente, que elegimos amar y que sentimos una dicha y un gozo inmenso dentro, pareciera que siempre hay algo que se corta, que nos quiere cortar el gozo, ¿no? O sea, es algo que cuando ustedes lo experimenten, van a ver que esto que les estoy diciendo es así, ¿no?